Muchas gracias. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. I would like to thank you also our foreign colleagues for being here. It's my pleasure to share this session with you. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Leandro Cámara y a toda la Fundación por invitarme aquí para dar una charla que no tiene quizá tanto que ver con las catedrales y con lo que vosotros estáis trabajando, pero sí que pretende ser una visión general sobre la nanociencia y la nanotecnología. De hecho, yo he crecido a la sombra de la Catedral de Burgos, entonces tampoco me es tan ajeno todo lo que estáis haciendo aquí y asistí con mucho interés al proceso de restauración de la Catedral de Burgos, también por temas familiares. Y bueno, pues la verdad es que fue un placer cuando recibí la invitación de Leandro de poner un granito de arena, quizá más desde la ciencia y la tecnología más básicas, pero en un proyecto tan interesante como el que estáis realizando. Para empezar, os propongo hacer un recorrido, porque vamos a hablar de nanocosas, nanomundo, dimensiones nano, y os propongo hacer un recorrido desde algo muy grande, un cuadrado de 100.000 por 100.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que veis en el recuadro grande, ¿vale? Y vamos a ir haciendo un zoom cada vez a un cuadrado 10 veces más pequeño, ¿de acuerdo? Vamos a ir metiéndonos a ver hasta dónde llegamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en 100.000 por 100.000 kilómetros vemos nuestro planeta así como un puntito en el centro. 10 veces más grande, pues ya vemos el planeta bueno, con más detalle. Estamos yendo hacia Estados Unidos, ¿verdad? Hacia la península de la Florida. Bueno, 1.000 por 1.000 kilómetros, estaríamos ahí. 100 por 100, 10 por 10, 1 kilómetro por 1 kilómetro, ya vemos claramente edificios, estructuras naturales y otras artificiales. 100 metros por 100 metros, vemos edificios, vemos plantas. 10 por 10 metros, nos hemos centrado sobre una zona de arbustos, de allí de la Florida. Y bueno, pues con un cuadrado de 1 metro por 1 metro ya podemos ver con cierto detalle las plantas, ¿verdad? Y 10 veces menos ya vemos con cierto detalle las hojas. Y 10 veces menos vemos las estructuras de las propias hojas. Y las ultraestructuras. Esto ya casi solo lo podríamos ver con una lupa. 1 milímetro por 1 milímetro es toda la pantalla que veis. Y 10 veces menos son 100 micras. Y en 100 por 100 micras ya vemos estructuras como esa. Eso es una célula eucariota, esa es una célula vegetal de las que forman las plantas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si seguimos nuestro zoom? Pues entraríamos ya más adentro, dentro del tamaño de la célula, y en una micra veríamos más o menos el núcleo de la célula eucariota, y es donde está la información genética de esta planta, que quedaría al descubierto haciendo un zoom 10 veces mayor, ¿vale? Esas son hebras de DNA, ¿vale? Estamos entrando en el corazón de la planta. Y 10 veces más ya vemos la hebra con alta resolución, ¿vale? Ahí tenemos el DNA, el ácido desoxirribonucleico, que tiene los genes de la planta. Continuamos y ya vemos átomos, ¿vale? Cada bolita de esas es un átomo, ¿vale? Ya estamos en el dominio del nanomundo, ya tenemos un nanómetro, ¿vale? Hemos ido hasta 10 a la menos 9 metros, ¿de acuerdo? 1 millonésima de milímetro. Y si continuamos, bueno, pues a 10 menos 10, que es lo que se llama un ángstrom, o 0,1 nanómetros, tendríamos ahí ya el átomo definido, y si entramos, hay una zona de vacío, no vemos nada, y ahí aparece, ¿sabéis qué? El núcleo atómico. Vamos llegando al núcleo, 100 centómetros, ahí ya vemos el núcleo con sus protones y sus neutrones, imaginad que es un núcleo de carbono, por ejemplo, y si continuamos ya iríamos dentro de uno de estos nucleones, dentro de un protón, por ejemplo, hasta llegar a la sopa de quarks y de partículas fundamentales que forman cada una de esas partículas. Entonces, si os dais cuenta, hemos ido de lo macro a lo ultranano y, bueno, el nanomundo queda ahí a mitad de camino, ¿verdad? Es algo que está en las dimensiones entre 0,1 nanómetros y 100 nanómetros, es decir, más o menos millonésimas de milímetro. Es, por tanto, una escala fundamental para entender la materia, para entender de lo que estamos hechos nosotros y los objetos que nos rodean a nuestro alrededor. Y como veis aquí, en esta regla, que bueno, se utiliza muchas veces en libros de texto y en bueno, pues piezas de divulgación, aquí tenéis una serie de entidades del mundo biológico, junto con las tecnologías que se pueden utilizar para estudiar esas estructuras. Microscopía normal, microscopía electrónica, difracción de rayos X o resonancia magnética nuclear. El nanomundo está más o menos en estas dimensiones y, como veis, hay una serie de personajes, de habitantes del nanomundo, solemos decir, que ahora os presentaré con un poquito más de detalle. Pero claro, conviene
definir un poco qué es esto de la nanociencia, la nanotecnología, por qué estamos tan interesados en estudiar precisamente el nanomundo, por qué vuestras formulaciones contienen partículas que están en las dimensiones nanométricas. Bueno, ¿qué es esto de la nanociencia y la nanotecnología? La nanociencia es el estudio y la caracterización utilizando técnicas que van desde la química hasta la física cuántica, caracterización de objetos que pueden ser naturales o bien artificiales, fabricados por los humanos, que tienen dimensiones nanométricas. Estos incluyen átomos, moléculas de distinto tipo, proteínas, por ejemplo, en el caso de los seres vivos, cadenas de ADN y ARN en nuestras células, virus, nanopartículas, de las que habéis oído hablar esta tarde, nanotubos de carbono, láminas de grafeno, fullereno, nanocomposites, es decir, materiales que tienen partes nano y partes no nano, etc. Aquí tenéis algún ejemplo y luego hablaré un poquito más. Esto es la nanociencia, el estudio de esas entidades. ¿Y la nanotecnología qué es? Pues la serie de técnicas que se utilizan para manipular esos nanoobjetos y para fabricar nuevos materiales o dispositivos tecnológicos basados en ellos, ¿vale? Digamos, esta es la parte más científica, esta es la parte más tecnológica, pero las dos están totalmente relacionadas y en diálogo constante. Cuando en mi laboratorio, junto con otros colegas, hacemos cosas de nanociencia, estamos a la vez haciendo nanociencia y nanotecnología, ¿de acuerdo? Ayer hice una búsqueda en Google, me gusta actualizarla cada vez que tengo que dar una charla de estos temas o cuando actualizamos libros, etc. Y, por ejemplo, Nanoscience en inglés tiene unos 26 millones de entradas y Nanotechnology en inglés tiene 27.800 millones, 27.800.000 entradas a día de ayer. O sea, más o menos lo mismo hoy, porque tampoco se han currado mucho los de Google la precisión de su número, ¿no? Eso quiere decir que son temas que interesan muchísimo, que hay muchísimo escrito, que hay una cantidad de información brutal. Parte es razonable, científicamente razonable, otra parte son visiones más o menos posmodernas del futuro de la nanotecnología, como podéis ver más adelante. En español, pues como siempre, el número de entradas es más o menos 10 veces menos en cada una, entonces, bueno, pues lógicamente hay mucha más literatura de los temas científicos y tecnológicos en inglés y probablemente en alemán que en español. Y claro, si vamos a esas páginas de Google, si nos interesamos por el ámbito de lo nano, nos encontramos con un montón de palabras, con un montón de términos, con algunos objetos de esos que pueblan el nanomundo, otros son personajes, otros son, conceptos como bioinspiración. Se habla mucho de los materiales bioinspirados, por ejemplo. Aquí aparecen personajes como Feynman, que más adelante veréis. Cosas que vienen del mundo de la biología, como, por ejemplo, los liposomas, bottom-up y top-down, que estará por ahí, luego lo veremos. Temas que tienen que ver quizá con la medicina, nanotoxicología, nanoética, daos cuenta. Eso no es tener una ética muy pequeña, ¿no? Es estar interesados en los problemas éticos del mundo nano, ¿vale? Todo esto es una especie de totum revolutum en el mundo de lo nano y vamos a intentar poner un poquito de orden en este rato y luego, bueno, pues las preguntas que tengáis estaré encantado de contestarlas, si me lo sé. Lo primero que llama la atención del mundo nano, y es el motivo por el que estamos muy interesados, por ejemplo, en mi centro, en el Centro de Astrobiología del CSIC y del INTA, como decía antes Leandro, es que es una ciencia, es un ámbito muy interdisciplinar, ¿vale? Cada vez que vas a hacer algo nano, y esta reunión es un ejemplo, hay, digamos, datos o tecnologías que vienen de la ingeniería, de la arquitectura, de la ciencia de materiales, de la física, de la química, de la biología y en un caso como el vuestro del arte también, lógicamente. Todo eso tiene que ver en ese mundo tan interdisciplinar en el cual la nanociencia y la tecnología están en el centro. Eso quiere decir que es un entorno en el que científicos y tecnólogos de distintas disciplinas tenemos que colaborar si queremos sacar adelante proyectos. Y eso lo hace siempre mucho más interesante que si estás hablando únicamente con colegas muy cercanos a ti. El nanomundo está dentro de nosotros. Nosotros, como hemos visto antes en ese gran zoom, ¿verdad?, desde el universo hasta las partículas fundamentales, hemos visto que las células, antes eran células vegetales, nosotros seríamos células animales, o una bacteria de las que están en nuestro intestino formando nuestro microbioma, pues tiene moléculas pequeñitas, de en torno a un nanómetro, ya estamos familiarizados con esa dimensión. Proteínas, por ejemplo, que esta es la hemoglobina, esta es la proteína que lleva el oxígeno en nuestra sangre, en los glóbulos rojos, y como veis es bastante redondita y tiene un diámetro más o menos de 6,4 nanómetros, ¿vale? Es una especie de nanodonuts.
Los ácidos nucleicos, el ADN que tiene la información genética, si os dais cuenta, esta especie de escalera de caracol tiene dimensiones que están dentro de los nanómetros. Su radio es de 1 nanómetro, el paso de hélice que llamamos, es decir, desde el punto que está, pues como haríais en una escalera de una catedral, ¿no? Desde un punto hasta que vuelvas a estar justo encima, son 3,4 nanómetros, y es parecido en el caso del ARN, que es el otro ácido nucleico. Entonces, bueno, estamos hechos de nanoobjetos, ¿verdad? Si vamos un poco más grande, pero todavía dentro del interior de la célula, pues los ribosomas, que son unos agregados de proteínas y de RNA, que recordaréis de vuestro bachillerato, o de vuestra ESO y esto, los que seáis más jóvenes, pues los ribosomas son entidades donde se fabrican las proteínas a partir de la información del ARN y tienen más o menos 20 nanómetros, ¿vale? Y los virus, que nos infectan constantemente, yo ahora tengo un resfriado común que me ha pegado mi hijo muy cariñosamente, pues son entidades replicativas que necesitan a las células, pero que tienen dimensiones de nanómetros, ¿vale? Aquí tenéis 2 ejemplos. Este es un virus que infecta a vegetales, a la planta del tabaco, ¿vale? Nicotiana tabacum. Los que seáis fumadores, además de fumaros tabacos, estáis fumando ese virus. Yo creo que esto es otra cosa que va bien para dejar de fumar, ¿no? Este se llama virus del mosaico del tabaco, no pasa nada, pero es un virus que infecta plantas. Y este es un adenovirus humano, un adenovirus que puede producir cánceres, por ejemplo, en humanos. Si os dais cuenta, sus dimensiones son de nanómetros, ¿vale? 100 nanómetros típicamente, ¿vale? Entonces, bueno, el nanomundo es lo que nos constituye, o sea, nuestros constituyentes últimos, como seres vivos que somos, son nanoobjetos, ¿vale? Pero también fuera de nosotros hay nanoobjetos muy variados, muy ricos, muy interesantes. Por ejemplo, el grafeno, descubierto recientemente y que es básicamente una lámina monoatómica de grafito, es decir, una disposición con enlaces de carbono a los que os guste la química o recordéis la química o trabajéis con la química, pues con hibridación sp2, formando hexágonos como paneles de abeja, pues una lámina de eso solo es grafeno, ¿vale? Es muy fácil obtener grafeno. Cada vez que cogéis un lapicero y dibujáis algo a lápiz, estáis dejando capas de grafeno. Lo que es difícil es obtener grafeno de alta calidad para hacer tecnología con él, ¿vale? Nosotros estamos desarrollando, entre otras cosas, biosensores basados en biomoléculas sobre grafeno. Y eso da mucho juego, pero es tecnológicamente difícil. Otro tipo de nanoobjetos que forman parte del nanomundo son los nanotubos de carbono. Cuando tú tienes un grafeno, es decir, os podéis imaginar que una pila de hojas sería el grafito, una de esas hojas nada más sería el grafeno, y si enrollas esa hoja, tendrías un nanotubo de carbono, ¿vale? Lo puedes enrollar muchas veces y tendrías un nanotubo con una pared de muchas láminas de grafeno, o pocas veces, ¿vale? Y eso tiene mucho interés también, por ejemplo, en construcción, porque puede aumentar mucho la resistencia de los materiales. Y es muy ligero, pesa muy poco y la relación que tiene entre la resistencia que confiere un material y el peso es óptima, tanto el grafeno como los nanotubos de carbono. Por eso se utilizan mucho como materiales estructurales, en nanocomposites, en materiales que van enriquecidos con grafeno o con nanotubos. También tenemos fullerenos, luego hablaremos sobre ellos, ¿vale? Que son moléculas esféricas formadas por 60 átomos de carbono y que tienen, hablando mucho esta tarde, mañana seguro que seguís hablando, hay una gran variedad de nanopartículas distintas. Aquí os he puesto solo 2 ejemplos. Esta podría ser una nanopartícula mineral, un óxido metálico, como los que estabais hablando y los que estáis aplicando con éxito en la restauración de la Catedral de Vitoria. Y aquí tenéis una nanopartícula que está recubierta con moléculas biológicas, porque se quiere usar como biosensor, como molécula para unirse a otras biomoléculas. Bueno, las nanopartículas dan muchísimo juego, hay un rango de tamaños muy amplio y aparecerán por ahí a lo largo de la charla también. El grafeno es uno de los materiales de moda ahora mismo, ¿vale? Hay muchísimos productos basados en grafeno, hay mucha investigación que se está realizando con el grafeno. Hay acciones europeas como esta que se llama Graphene Flagship, que bueno, está estudiando las propiedades del grafeno, se organizan mítines constantemente, es un campo en el que la ingeniería y la biología, por ejemplo, convergen constantemente, y una de las gracias del grafeno es que es muy buen conductor eléctrico y que entonces puede servir para utilizar dispositivos electrónicos muy avanzados con respecto a los que hay hoy en día, ¿vale? No os voy a hablar más del grafeno, pero que os suene, muchos ya lo conocéis lógicamente, pero que os suene como uno de los nanomateriales que ya no son el futuro, sino el presente, ¿vale? Y esto os lo pongo porque me imagino que aquí habrá gente del Alavés, ¿no? ¿Hay alguien del Alavés por aquí? Yo espero que el 80% de la audiencia sea del Alavés. Pues un balón como el que usa el Alavés cada vez que gana un partido de fútbol
Si lo reducimos 220 millones de veces, nada menos, nos da exactamente un fullereno, ¿vale? Un fullereno tiene la misma forma que el típico balón de fútbol. Este es el diseño, digamos, clásico de los balones, ahora ya con la UEFA y como cada año hay que vender balones distintos, hay diseños de todo tipo, pero este es el típico, pentágonos y hexágonos, ¿verdad? Esta es la mejor forma de generar una esfera con 60 vértices. Eso la naturaleza lo hace con el fullereno. Esas moléculas se pueden obtener artificialmente, pero también existen en la naturaleza. De hecho, esa es la molécula más compleja que se ha encontrado en el cosmos, fuera de la Tierra. En las nubes moleculares que analizan los astroquímicos han visto un amplio repertorio de moléculas, algunas son moléculas orgánicas y la más compleja de todas es el grafeno, 60 átomos de carbono, formando esa distribución tan interesante. Bueno, pues, perdón, he dicho el grafeno, el fullereno, ¿vale? El fullereno. ¿Por qué se llama fullereno? Pues en homenaje a este señor, a un colega vuestro, al gran arquitecto, diseñador, ingeniero, pensador, escritor, todo, Richard Buckminster Fuller, le llamaban Buckminster Fuller, ¿vale? Era un pensador muy interesante, además de arquitecto, ingeniero, y, por ejemplo, escribía libros diciendo que vamos en una nave que se llama la nave Tierra y tenemos que intentar pervivir aquí durante muchos años y tenemos que cuidar los recursos, etc. Y entonces, entre otras construcciones, pues se hizo famoso por esta especie de cúpulas geodésicas que tienen una estructura similar a la que tiene el fullereno. Entonces, bueno, cuando se descubrieron por primera vez estas disposiciones de 60 átomos de carbono, se las llamó fullerenos o incluso buckyballs, en homenaje a este gran arquitecto norteamericano, ¿vale? Entonces, como veis, la esencia de vuestra profesión está en la base de lo nano, porque hay uno de los materiales con más futuro, que es el fullereno, que lleva el nombre de un arquitecto. Bueno, fullereno tiene enormes aplicaciones también. Os lo pongo solo así, uno de estos dibujitos que ponen las compañías que lo venden para convencernos de que tiene mucha aplicabilidad. Se pueden llevar fármacos dentro, por ejemplo. Imaginad una molécula que tiene que actuar dentro de una célula, la encapsulas dentro de un fullereno y la mandas por el cuerpo. Tiene aplicaciones en energía, tiene aplicaciones también como material que aumenta la resistencia de los nanocomposites de los que forma parte. Y bueno, pues hay mucha tecnología y muchos puestos de trabajo relacionados con el fullereno en la actualidad. Una de las cosas interesantes de la nanociencia, del estudio de las características de todos estos materiales, tanto biológicos como artificiales, es que podemos verlo, es decir, podemos ver el nanomundo, ¿vale? Lógicamente los microscopios ahí no sirven, los microscopios normales, ni siquiera los microscopios electrónicos son buenos para llegar a dimensiones nanométricas. Sin embargo, hay un descubrimiento que partió de la teoría de la física cuántica, del efecto túnel, que consiste en lo siguiente: cuando tú tienes una punta muy afilada hasta dimensiones atómicas, es decir, la punta es un único átomo, y tú esa punta la pasas en el vacío a una distancia determinada de una superficie, puedes analizar la corriente que pasa entre la punta y la superficie. Y de esa forma puedes barrer una superficie en principio desconocida, como hacen los ciegos cuando van con su palito, ¿verdad?, intentando saber cómo es la topografía de su entorno sin verlo. Entonces, más que ver el nanomundo, lo he puesto en cursiva porque es tocar el nanomundo. Este tipo de microscopías de campo cercano, que se llaman, consisten en ir tocando, ir viendo qué formas tiene el mundo a las dimensiones que estás mirando, y esas dimensiones son nanométricas, ¿de acuerdo? Existen puntas más afiladas y menos afiladas. Eso os podéis imaginar la diferencia de precisión que se consigue con, si tuvierais estos objetos de aquí, cubiertos por una sábana. Vais tocando con la sábana y la sábana se irá metiendo por los huecos y tendremos mucha precisión y diremos, aquí hay algo parecido a una jarra y aquí algo parecido a un vaso. Si en lugar de una sábana tenemos una manta, la manta hará así y diremos, aquí hay un bulto que puede tener 3 cosas, 2 cosas, 4 cosas, ¿vale? Eso mismo hacemos con estas microscopías, ¿de acuerdo? En función de la precisión que queramos, podemos ver o tocar el nanomundo a una determinada precisión. El tipo de tecnologías que se utilizan, y estas son fotografías de mi centro, se llaman STM, microscopía de Scanning Tunneling Microscope, de escaneado de efecto túnel,
Esta se hace en cámaras de ultra alto vacío. Ahí dentro hay un vacío de 10 a la menos 10 atmósferas, es decir, el mismo vacío que hay entre las estrellas en el universo. Y es una tecnología costosa, aparatosa, os podéis imaginar. O otro sistema que surgió después del STM y que se llama AFM, Atomic Force Microscopy, microscopía de fuerza atómica. Eso puede trabajar en aire, a diferencia de STM, que trabaja en vacío. Puede trabajar también en líquido, es decir, puedes tener una gota de agua, ir viendo con el AFM qué tienes debajo de esa gota. Por lo tanto, es muy útil en biomoléculas, en moléculas biológicas que necesitan estar en un entorno acuoso. Y lo que es interesante es que el microscopio como tal es muy pequeñito. Una cosa así. Esta es la mano de uno de mis colaboradores y ahí está dentro he puesto el microscopio de AFM, ¿vale? Entonces, bueno, pues con tecnologías de este estilo, no voy a entrar en más detalles, pues se puede ver cómo es la topología del entorno en dimensiones nanométricas. Y podemos ver maravillas como estas, ¿vale? Lo que tenéis arriba a la izquierda son átomos de silicio, ¿vale? Una superficie metálica de silicio. Cuando tú la miras con STM, en este caso, ves la estructura cristalina de esa superficie del silicio. Ves los huecos, ves la geometría y puedes llevar la contraria a todos los profesores que cuando éramos jovencitos nos decían los átomos no se pueden ver. Bueno, pues sí se pueden ver. De hecho, no se ven, se tocan, pero lo que tenéis aquí son átomos individuales. Si falta un átomo, se ve, ¿vale? Eso es algo maravilloso y es algo que sería impensable hace solo 15 años. Aquí tenéis grafeno, láminas de grafeno puestas sobre rutenio. La estructura hexagonal acaba dando esta especie de corazoncitos así tan salados, tan de San Valentín, que está a punto de llegar. Y aquí tenéis porfirinas, que son biomoléculas, por ejemplo, parecidas a las que se utilizan para hacer la fotosíntesis, depositadas sobre una lámina de oro, ¿vale? Así se pueden ver por microscopías de efecto túnel. Estas son imágenes hechas en mi laboratorio. Aquí tenéis una placa de oro abajo y hemos puesto hebras de ADN, ¿vale? Entonces, cada hebra de ADN es uno de estos espaguetis que veis aquí, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una hebra de ARN, que es ácido ribonucleico, otro ácido nucleico, con una proteína, ¿vale? Entonces, lógicamente, los colores son puestos a posteriori por el ordenador. No hay color. En el nanomundo pierdes la información del color. De hecho, ya la pierdes en la microscopía electrónica, ¿verdad? Cuando dejas de utilizar la luz para interaccionar con la materia, pierdes la luz, el color en el camino. Pero bueno, aquí sabiendo la estructura que tenemos, los podemos colorear de forma distinta y esto es un ácido nucleico y esta es una proteína. O sea, podemos ver exactamente cómo una proteína, por ejemplo, copia el ARN o corrige los errores producidos por mutaciones, cualquier cosa. Y aquí tenemos bacterias. Estas son bacterias de Río Tinto, del entorno de Río Tinto en Huelva, que crecen sobre pirita. Entonces aquí se depositaron bacterias sobre pirita y se las miró por AFM. Y cada uno de estos formas es una bacteria que está allí depositada sobre la pirita obteniendo energía. Entonces, si os dais cuenta, bueno, pues tenemos información muy interesante, topológica, tanto en 2D como de alturas, como os podéis imaginar. Podemos tener imágenes así de bonitas, de espectaculares. Esta no es nuestra. Hay concursos todos los años de imágenes del nanomundo, de todos los investigadores, y vosotros también lo podéis hacer, lógicamente, pues que están trabajando en estas tecnologías, mandan imágenes, hay jurados y bueno, ahí digamos, se valora tanto la parte científica como la parte artística, ¿no? La parte de la sugerencia, la parte de qué tipo de paisajes vemos en el nanomundo, ¿no? Que es una cosa muy, muy poética, si me apuráis. Y esto es una molécula de ARN de un virus, el genoma de un virus. Lo hemos depositado en una placa de mica y le hemos hecho esa foto, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, pues parece, no sé, una letra árabe o cada uno la imaginación que tenga, ¿no? Estamos viendo el nanomundo. Pero es que además de ver el nanomundo, podemos manipularlo. Y esa es la gracia y esa es la base de la nanotecnología. Decía Richard Feynman, este gran físico y divulgador científico de la segunda mitad del siglo XX, en una de sus conferencias, que hay mucho sitio en el fondo. Es decir, que la materia básicamente es vacío. Si veis cada átomo, lo que hemos visto en ese zoom inicial, de la superficie electrónica al núcleo, hay una diferencia de 100.000 veces, ¿vale? O sea, si la superficie electrónica del exterior de un átomo fuera el Everest, el núcleo sería más o menos un balón de fútbol también. O sea, esa diferencia tan grande de tamaño. Lo que más hay en la materia es vacío y hay mucho sitio, decía Feynman de forma un poco literaria, para hacer cosas. Podemos manipular el nanomundo y podemos, digamos, intentar modificar las propiedades de la materia jugando con ese vacío que hay, jugando con todo el sitio que le sobra a la materia, ¿vale? Esto quedó como una idea estupenda de Feynman, una más de las ideas de Feynman, pero hasta el 74,
con la obra de Taniguchi, no se puso sobre la mesa la posibilidad real de manipular los nanoobjetos, es decir, de construir una nueva tecnología basada en el movimiento, en mezclar, en combinar nanomateriales, que por esa época todavía no se conocían mucho, pero él ya acuñó ese término que ahora utilizamos con tanta familiaridad de nanotecnología. Y las dos principales técnicas para manipular nanoobjetos son las pinzas ópticas, que habían nacido un poquito antes de este libro de Taniguchi. Las pinzas ópticas consisten básicamente en poder atrapar una nanopartícula en un haz láser, ¿vale? Y si tú mueves el haz láser, la nanopartícula se queda, digamos, atrapada dentro de ese láser y la puedes mover. Si esa partícula le has pegado algo, en este ejemplo, este proviene de una figura de un libro nuestro, pues aquí tenemos ADN, entonces los investigadores lo que hicieron fue pegar esta nanopartícula a un extremo del ADN, moviendo el láser, estiras el ADN o lo encoges. Y puedes medir características físicas, es decir, lo consideras un muelle y puedes ver pues, el módulo de Joule, todas las cosas típicas de la física de los muelles. Puedes ver cómo resiste el ADN. Y claro, puedes mover nanopartículas, ¿de acuerdo? Ayer mismo, o antes de ayer, no sé si visteis una noticia en la que están ya diseñando sistemas para poder proyectar imágenes en partículas muy pequeñas, no es mundo nano todavía, es mundo micro, pero en partículas muy pequeñas, atrapadas por un láser, parecido a esto, en las que, digamos, puedes dejar suspendido, había una imagen muy bonita en los periódicos antes de ayer, con una bolita encima de un dedo, no la he puesto porque no es nano, y no quiero que penséis que estamos ya en el nano en ese ámbito, pero sí que era más o menos 2 o 3 milímetros. Eso está suspendida por un haz láser, está formada por micropartículas, y ahí se puede proyectar algo. Entonces la gente fantaseaba con, lógicamente, publicidad, ¿no? Que es un poco Blade Runner, si me apuras, que esté rodeado de bolitas, de esferitas en las que te están bombardeando, nunca mejor dicho, con mensajes publicitarios. Puede ocurrir. No es mundo nano todavía eso, pero tiene que ver con esto mismo. Y otra tecnología para manipular nanoobjetos son, bueno, está basada en el AFM, en esas palanquitas que tienen esa punta con un afilado monoatómico. Tú puedes agarrar con la punta, es decir, modificar químicamente y pegar algo, en este caso una proteína que tiene distintos dominios, y juegas con ella, la estiras, la encoges o la arrancas de donde está y la llevas de un sitio a otro. Y mueves nanoobjetos y puedes construir algo moviendo nanoobjetos, moléculas pequeñas, lo que tú quieras. Y moviendo eso, moviendo átomos de xenón sobre una superficie de níquel, unos investigadores, que no os voy a decir a qué empresa pertenecían, fueron capaces de escribir por primera vez hace unos años, hace unos 18 años más o menos de esto, el logo de su empresa, ¿vale? Átomos individuales cogidos con una punta de FM y llevados de un sitio a otro. Espectacular, ¿no? O, ¿qué pasa? Una superficie de cobre y unos señores japoneses, con la paciencia que se les supone, pues fueron cogiendo átomos de hierro y escribieron la palabra átomo. Ole, ¿no? Daos cuenta, manipular la materia átomo a átomo. Eso es una cosa absolutamente, digamos, impensable hace pocos años y hoy en día es una realidad. O molécula a molécula, sobre una superficie de platino. Bueno, otros investigadores dibujaron este hombrecillo con moléculas de CO, de monóxido de carbono, ¿vale? Claro, manipular, digamos, meterte al nanomundo con esa diferencia de tamaño que hemos visto al principio y coger átomos, moverlos y manipularlos, es, a nivel de escala, lo mismo que si estuvieras viendo los tornillos de la Torre Eiffel desde la Luna y fueras capaz, además, de apretarlos. Esa es la diferencia de tamaño entre el observador y el nanomundo que se modifica. Si os dais cuenta, es espectacular, ¿no? Y claro, ya la gente se viene arriba, como suele ocurrir, y dice, mirad a la imagen, si voy jugando con moléculas y me animo, y poco a poco, pues estos son moléculas de CO, y unos investigadores de Madrid, del IMDEA Nanociencia, llegaron a dibujar esta nanosonrisa, ¿no? O sea, técnicamente hoy en día puedes coger la materia a dimensiones nanométricas, llevarla, traerla, hacer casi lo que quieras, es espectacular. Y la nanolitografía, es decir, podemos escribir muy pequeñito, pues así de pequeñito, estos son 100 nanómetros. Y aquí está escrito el principio del Quijote.
O sea, daos cuenta. O sea, el Quijote entero, estas cosas que se suelen decir, cabría dentro de un grano de arroz, etcétera, etcétera. Bueno, que no es que sea muy útil escribir el Quijote dentro de un grano de arroz, pero se puede hacer, ¿no? Claro, dentro de la nanotecnología hay también su porcentaje de frikis, como os podéis imaginar, y hay la gente que quiere hacer la cosa más rara, ¿no? Entonces hay nanodibujos, nanoestructuras, nano de todo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, vale, vamos a copiar cómo se hacen los tipos de las imprentas tradicionales, ¿no? Como se usaban antes las imprentas, y vamos a hacerlo en dimensiones nanométricas. Y hay unos señores que han hecho un alfabeto con todos sus símbolos y sus emoticonos y todo en dimensiones nanométricas, utilizando hebras de ADN que se autoensamblan. O sea, diseñan unas secuencias de ADN que cuando las ponen en disolución forman una F, una H, una J, ¿vale? Y han construido un alfabeto entero, un nanoalfabeto, con el que podrías escribir cosas muy pequeñas. Utilidad en sí mismo, pues me vais a permitir que lo dude, ¿no? Pero bueno, pues puedes tener nanoemoticonos y estas cosas se hacen... Hace años se publicaba muy bien este tipo de cosas en revistas de alto impacto porque era muy novedoso. Ahora ya, bueno, ya digamos que ya la bromita y tal. Pero la verdad es que está muy bien porque te sirve para, digamos, demostrar a qué nivel de precisión puedes llegar manipulando la materia, que es espectacular. En el ámbito bio, más interesante que hacer nanoletras es hacer nanocontenedores. Hay unos investigadores que diciendo, bueno, todos hemos hecho de pequeños un cubo de porcelana y lo hemos de papel o de cartulina, quería decir, y lo hemos plegado. ¿Qué pasa si diseñamos moléculas de ADN que puedan autoensamblarse siguiendo esta misma regla y formar un cubo? Pues eso se ha hecho. Eso es un cubo de ADN. Eso sí que tiene interés, porque de esta forma las moléculas de ADN están mucho más estabilizadas que aquí. Entonces, si ese ADN es una información genética que quieres meter en una célula, de esta forma es más estable, la puedes meter y dentro se pueden desensamblar y llevar el mensaje genético, ¿vale? Esto es un nanooctaedro. Nanotetraedro. Hay también nanooctaedros. Aquí os he puesto un nanotetraedro, 4 nanómetros, ¿vale? Daos cuenta. Y esto es bionanotecnología. Y hay otros que ya también se han venido arriba y han hecho un nanomatraz, un nanocontenedor, ¿vale? Esos son hebras de ADN lo que forman las paredes, ¿vale? Y dentro, ¿qué puede ir? Un fármaco, ¿vale? Lo que tú quieras. Es la forma más pequeña posible de construir contenedores. ¿Os cuenta el dominio de la materia a la nanoescala lo que permite, ¿no? Y claro, esto nos lleva a lo siguiente. Estas son las manos del que me ha pegado el virus, que hay por ahí una señora que le conoce bien. Porque tengo familia en Vitoria, todo hay que decirlo. Y buena familia, además. Pues estas son las manos de mi niño con el Lego, ¿no? Esta es la vieja idea de mucha gente, ¿no? ¿Sería posible construir pieza a pieza un ser vivo? Si somos capaces de manipular la nanoescala, si sabemos que las biomoléculas están en el nanomundo y se ve que tecnológicamente, caramba, se nos da muy bien moverlas y mezclarlas y ensamblarlas, ¿podemos construir un ser vivo? Es decir, ¿podemos hacer algo así? Siguiendo con el águila, tenemos biomoléculas que puedan llegar a autoensamblarse de alguna forma, a relacionarse entre sí, a formar células y a formar un ser vivo. Bueno, pues de momento no. De momento, evidentemente, no. Veréis en algunos, si os gustan los temas, si os metéis en Internet, veréis algunos que dicen que sí. Pues no. No, es imposible, porque la limitación experimental a día de hoy es brutal. Porque además harían falta 10 a la muchísimas, he puesto, 10 a la muchísimas moléculas. Hace la semana pasada, se ha publicado un estudio en el que demuestran que dentro de cada una de las células de nosotros hay 42 millones de proteínas de media. Solo de proteínas. Todo lo demás, ¿qué pasa? Entonces, imaginaos mezclar, pues a lo mejor 10 a la 100 millones, o sea, 100 millones en total de moléculas, o 200 millones de moléculas para hacer una única célula. Luego hacer un ser vivo, inviable, ¿no? Y es que además sabemos poco sobre interacciones moleculares, es decir, podemos coger una proteína y estirarla y unirla a otra, pero sabemos poco todavía, a pesar de todo lo que se ha avanzado en biotecnología, sabemos poco sobre cómo interaccionan las moléculas en los seres vivos. Entonces, formar un ser vivo funcional, pues evidentemente, de momento y durante muchos años no. Eso, claro, en un año como 1818, esta extraordinaria mujer, Mary Shelley, que estaba, yo creo, aburrida de Lord Byron y también un poco aburrida de su marido, en el verano de 1818, que fue el año que no tuvo verano, como sabéis, se reunieron en Suiza
a escribir historias de terror, ¿no? El grupo de amigos, de poetas ingleses y tal. Y Mary Shelley se imaginó la posibilidad de construir un ser vivo pieza a pieza. Y, como sabéis, imaginó la construcción de Frankenstein, ¿no? La nanotecnología hoy en día quiere jugar a construir Frankensteins, pero en lugar de con trozos de muertos pegados y cosidos de una forma un poco grotesca, ¿no?, que va bien para un relato de terror como es el extraordinario Frankenstein, del que celebramos los 200 años ahora mismo, pues la nanotecnología va detrás de poder hacerlo a dimensiones nanométricas. Como os digo, estamos muy lejos, pero esa es una línea iniciada, ¿vale? De hecho, cuando construimos, se puede construir de dos formas. He puesto este dibujo también un poco en homenaje a todos vosotros. Se puede construir como construyen los arquitectos, es decir, pieza a pieza, de abajo hacia arriba, lo que llamamos bottom-up. Vas cogiendo piezas y vas montando, y si eres suficientemente hábil y tienes el presupuesto suficiente, construyes una catedral. Otra forma de construir es la opuesta, construir de arriba hacia abajo. Eso no lo hacen los arquitectos, eso lo hacen los escultores, ¿verdad? Van yendo hacia abajo a partir de una pieza. De la combinación de estas dos formas de construir está hecho gran parte del arte que nos rodea. Pero estas imágenes son útiles también en el mundo nano porque precisamente trabajando en estas dimensiones se puede construir desde abajo o desde arriba. Para llegar a las dimensiones típicas de la nanotecnología podemos partir desde abajo y mediante síntesis química, autoensamblado, autoorganización, nanomanipulación, deposición en un entorno, como veíamos al principio, multidisciplinar, ir hacia lo nano, o desde arriba, con litografía, como los señores estos que escribieron el Quijote, nanolitografía electrónica, molienda, desgaste, ablación, distintas técnicas, puedes ir como trabajan los escultores de arriba hacia abajo. Y, pues bueno, acabar generando o manipulando o moviendo o construyendo nuevas entidades en el mundo nano, ¿de acuerdo? Y los nanoproductos, ya voy, me queda poquito para terminar. Los nanoproductos que nos rodean, ¿eso es presente o es futuro? Pues vosotros lo estáis viendo aquí, mucho de ello es presente. Hay nanopartículas estupendas que se están utilizando en muchas aplicaciones, tanto en construcción como en otras cosas más pedestres, como por ejemplo ropa deportiva que sea muy hidrofóbica, por lo tanto los olores no se peguen y no huela tan mal después de hacer running. O que sean sustancias absolutamente hidrofóbicas o tremendamente hidrofóbicas. En una charla que estuve yo hace un par de años, uno de los, digamos, de los descubridores de uno de los recubrimientos muy hidrofóbicos para telas se tiró un café encima, así como que era igual lo has visto tú también, como que era un accidente, se le cayó el café encima y el café cayó, fluyó al suelo y no pasó nada, ¿no? Entonces, estupendo. Eso se puede hacer. Se pueden hacer, por ejemplo, bicicletas en las que los cuadros están suplementados con nanotubos de carbono y les hace más resistentes y más ligeras. Aquí no tengo puesta la raqueta de la marca Babolat de Nadal. Rafa Nadal juega con raquetas que tienen nanotubos de carbono, ¿vale? En el mundo de la cosmética hay muchísimo de eso. Lo más interesante son los filtros solares basados en nanopartículas. Hay otros muchos que son auténticos fraudes porque pone nano X y no hay nano ahí, pero bueno, como vende lo nano, pues se utiliza mucho en publicidad. En el mundo de la alimentación están llegando las nanocosas. Hay nanopartículas, nanoesferas que pueden permitir meter sabores dentro de como una nanosuspensión dentro de un alimento distinto. En estructuras de aviones, por ejemplo, se utiliza mucho ya nanotubos de carbono y grafeno, pinturas nanoelectrónica, este es un ámbito brutal. Y bueno, pues hay muchísimas páginas en las que podéis ver, si tenéis curiosidad, nanoproductos, ¿vale? Hay distintas, os pongo un par de ellas nada más, en función de las especialidades, en función del ámbito de aplicación, rendimientos, utilidades, mejoras respecto del mundo macro. Y bueno, pues las aplicaciones, como veis aquí, no quiero que os quedéis con los detalles, pero simplemente que hay muchísimas aplicaciones tecnológicas, en biomedicina, en nanoelectrónica, sensores, en metrología, en todo lo que os podáis imaginar. Entre otras cosas, una de las ventajas de los nanoproductos, aparte de las que ya habéis comentado y relacionada con cosas que se decían esta tarde, es que cuanto más pequeño es algo, más reactivo es. La relación superficie-volumen aumenta muchísimo porque la superficie
crece como el cuadrado, el volumen crece como el cubo, entonces estas tienen mucho más superficie por unidad de volumen que esto, entonces os podéis imaginar que aumenta la reactividad de cualquier material por el hecho de estar nanoformulado respecto del material en dimensiones macro, o la superficie efectiva de absorción, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. También, cuanto más pequeño, es posible que surjan nuevas propiedades. Por ejemplo, si os pregunto a todos de qué color es el oro, me diréis, pues amarillo, dorado, ¿no? Color oro. Bueno, pues si tenemos nanopartículas de oro, que aquí tenéis una fotografía electrónica de nanopartículas de oro hechas en nuestro laboratorio, en función del diámetro de esas partículas, el oro puede tener colores desde rojo hasta esta especie de verde muy, muy claro ya. De hecho, en ningún momento es color oro. O sea, el color oro que vemos del oro es porque vemos oro macroscópico. El oro en dimensiones nanoscópicas, para nada es de ese color. Porque responde de forma distinta a la luz, porque es que las longitudes de onda de la luz son precisamente del rango de los nanómetros. Entonces, claro, las interferencias que se producen hacen que los colores que se generan sean distintos. Entonces, esto es un ejemplo nada más, pero es muy visual de cómo las propiedades de la materia dependen del tamaño, ¿vale? Y claro, esas nuevas propiedades nos llevan a tener que pensar en la bioseguridad de los nanoproductos. No sabemos todavía mucho de cómo se pueden acumular en nuestro cuerpo nanoproductos. No lo sabemos. Hay mucha regulación, la Unión Europea está muy interesada en la nanoseguridad, ¿vale? Aquí entra eso que veíamos antes de la nanoética. Hace falta una formación continuada, hacen falta estudios. Es una tecnología nueva, entonces, bueno, pues como todo, tiene sus pros, sus contras, pero hay que estar vigilantes a los posibles efectos, sobre todo efectos acumulativos de nanomateriales, ¿vale? ¿Y el nanofuturo qué viene? Pues bueno, si hacemos una representación de algunos de los avances tecnológicos de los últimos 200 y pico años, si os dais cuenta, bueno, como estos teorías que vienen de la economía y de la sociología, el ritmo de innovación suele tener estas formas de S, hay momentos de crecimiento, luego baja y aparece una nueva tecnología y vuelve a crecer la innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis más o menos un listado de avances tecnológicos relevantes de los últimos siglos y ahora estamos ahí. La biotecnología, las telecomunicaciones, la nanotecnología y esto de lo que voy a hablar al final. Entonces, bueno, el nanofuturo está empezando a ser nanopresente. Hay muchas previsiones, muchos roadmaps sobre las posibilidades de avance de la nanotecnología, la nanociencia y la nanotecnología en el futuro. Esta la he tomado de la página de DuPont, una empresa química, que, bueno, pues sin entrar en detalles, pero va viendo lo que se ha producido en el pasado y haciendo previsiones hacia el futuro, ¿de acuerdo?, sobre los avances científicos en el mundo nano y los avances tecnológicos en el mundo nano, ¿de acuerdo? Y siempre la tendencia es que se va cada vez a más integración. Dos ejemplos finales que seguramente habréis visto quizá en la literatura o en el cine incluso, este primero. ¿Los nanosubmarinos son posibles? Es decir, volviendo a lo de antes, si podemos manejar la materia en dimensiones nanométricas, podemos juntar moléculas, podemos hacer submarinos que vayan por nuestro cuerpo y nos curen, o al menos monitoricen si estamos malitos o no. Bueno, a los que os guste el cine, esto os recuerda, ¿verdad?, al increíble hombre menguante y al viaje alucinante, las películas clásicas, ¿no?, de los 50, en el que, bueno, pues aquí un hombre y luego una mujer se van haciendo cada vez más pequeñitos y empiezan a pelear con las arañas y eso. Y pues se meten en un nanosubmarino, en un submarino que miniaturizan tanto como para entrar por una vena y llegar a un tumor para intentar romper un tumor que está produciendo una insuficiencia neurológica en una persona. Bueno, los nanosubmarinos que veréis en muchas páginas y demás, pues se parecen más bien a eso, es decir, a dispositivos con alguna forma, puede ser fullereno, como veíamos antes, pueden ser nanocontenedores, que bueno, pues lleven fármacos, por ejemplo, y cosas de esas ya se hacen para poder vehiculizar fármacos, por ejemplo, una célula tumoral, porque seguro que muchos de vosotros tenéis familiares con algún tipo de cáncer. La quimioterapia es muy efectiva hoy en día, pero produce muchos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque acaba llegando a células que no serían la célula diana de ese fármaco. Si fuéramos capaces de generar nanosubmarinos que nos llevaran la química necesaria para acabar el tumor solo contra las células del tumor, nos iría muy bien. Bueno, pues eso es una de las promesas de la nanomedicina en la que se está investigando. ¿Cuáles serán los submarinos? No se van a parecer a esto, se van a parecer más bien a cápsidas de virus vacías. Si a un virus le quitas lo de dentro, ahí tienes un nanocontenedor muy bueno, o una nanopartícula que te lleve cosas, o un liposoma, que es como si fuera una célula a la que le has quitado todo lo demás.
y nanorobots, o los nanobots, a los que más os guste la ciencia ficción, los nanorobots, vamos, de esos 26 millones de páginas de Google, o 27 en el caso de nanotecnología, la mitad son de nanorobots, porque la gente imagina, ¿no? Los nanorobots empiezan, digamos, su andadura, en ciencia ficción empezaron antes, pero la científica con la obra de Drexler, de este investigador, en el que, bueno, pues empezó a imaginar nanomotores, nanodispositivos hechos átomo a átomo, como los podemos manipular. Bueno, él en esa época decía que los podríamos manipular, hoy en día ya los podemos manipular, podemos hacer un robot, podemos hacer un motor, podemos hacer una hélice, ¿vale? Y se han llegado a imaginar, pues, por ejemplo, respirocitos, que esto parece más la estrella de la muerte que otra cosa, pero se supone que eso es un nano algo que tiene capacidad de coger oxígeno aparentemente con más eficiencia que los glóbulos rojos, ¿no? Esto en ciencia ficción está muy bien, pero en la realidad de momento nada. Microvívoros, que serían una especie de fagocitos, los que tenemos en nuestra sangre para cuidarnos de las infecciones, pues esos hechos con nanotecnología. O nanorobots que directamente van, de esto hay muchísimo en Internet, en cualquier sitio que busquéis, ¿no? Todo esto es ciencia ficción, de momento, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, aquí no son dimensiones nano, acordaos, estas son dimensiones de una célula, son micro, nos están engañando. No son nano nada, esto no es nada, no es nano, es micro, ¿vale? Nano tiene que ser del tamaño de las moléculas, no del tamaño de las células. Claro, esto es micro. De hecho, son como versiones pequeñitas, pongo, del mundo macro, y eso es sospechoso. O sea, para que una cosa funcione en el mundo nano no va a tener la misma forma que en el mundo macro, porque la relación superficie-volumen, porque las propiedades son distintas, etcétera, 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 ¿vale? Las leyes de escala. Lo mejor para que funcione tecnología en el nanomundo es copiar a la naturaleza, hacer cosas parecidas a las que la naturaleza, que lleva evolucionando 3.500 millones de años, ha puesto en los seres vivos en la actualidad. Y bueno, el futuro va a ser esto. El futuro, y esta es mi última diapo, va a ser la convergencia de distintas tecnologías, de todo lo que estamos viendo de nano, de la biotecnología avanzada, como tenemos hoy en día, de las ciencias de la información y la capacidad de manejar información a distancia y comprimir información, etcétera, y todo lo que viene del conocimiento del cerebro, de las redes neuronales, de esta nueva arquitectura de las relaciones entre moléculas. A todo eso se le llama la convergencia NBIC, y se supone que eso es lo que va a protagonizar las próximas par de décadas, seguramente. Quizá, si esto fuera así, podemos llegar a construir, por ejemplo, un nanosubmarino que vaya por nuestro cuerpo, que detecte cómo andamos de colesterol, que él mismo libere estatinas si tenemos el colesterol muy alto y que de paso le mande un mail a nuestro médico y le diga: se está pasando, esta Navidad no te ha hecho caso y le ha subido el colesterol. Y el médico te dice: ven para acá. Eso, hoy en día todavía es ficción, pero estamos bastante cerca. O sea, esto es ciencia real. Lo que hemos visto en la diapo anterior era ciencia ficción. Entonces, esto va a protagonizar el futuro y es la última diapo que quería poner. Os agradezco que estéis aquí, os invito cuando paséis por Madrid y tengáis ganas a visitar el Centro de Astrobiología, seréis muy bien recibidos y os podremos enseñar lo que hacemos en nano y en otras cosas. Muchas gracias.